La vocación desmesurada de Mónica Surmuk es la biografía de Alberto Gerchunov. El autor de Los gauchos judíos fue el hijo menor de una familia de inmigrantes rusos que llegó a Buenos Aires hablando solo yiddish. Con el tiempo, Gerchunov hizo suya la ciudad de Buenos Aires y se convirtió en un escritor y en una personalidad inagotable. La vocación desmesurada cuenta la vida de Alberto Gerchunov, una figura importante en el mundo cultural de la Argentina de la primera mitad del siglo XX. De haber podido elegir el lugar de su muerte, Alberto Gerchunov quizá hubiera elegido precisamente la manzana del diario La Nación donde murió, en plena calle, el 2 de marzo de 1950, a los 66 años. Gerchunov hizo del periódico su hogar y su tribuna. Cultivó el castellano, conoció y amó la ciudad de Buenos Aires y se movió por sus recovecos haciendo la suya. Asombrado de que su cuerpo no hubiera sido identificado enseguida después del fallecimiento, Jorge Luis Borges lo tomó como una señal de cuánto había crecido Buenos Aires. Ya no es la gran aldea, afirmó, cuando un hombre tan porteño como Gerchunov no es inmediatamente reconocido. Uno de los elementos más interesantes para pensar la vida de Gerchunov es que a muy poquitos meses de la llegada de la familia a la Argentina, un gaucho asesina a su padre. No es muy claro por qué este gaucho lo asesina, hay diferentes versiones. Lo más posible es que haya sido un malentendido. El malentendido, además, por lo que yo he rastreado, y lo ha rastreado Tulio Alperín Dongui, que es sobrino nieto de Gerchunov, y Javier Sinay, que escribió un libro sobre los crímenes de Moisés Ville, puede haber obedecido a dos razones. Una es el robo de un caballo y la otra es el interés del gaucho por una de las hijas de Gerchunov. Y además, en ese mismo acto sale muy mal herida la madre. La hermana de Gerchunov también es herida. Tulio Alperín Dongui me contó que él tenía una herida en el brazo. Sofía Gerchunov, que era la abuela de Tulio Alperín. Esta situación, él la va a transformar en realidad en un modo de aferrarse a la Argentina y no darle la espalda a la Argentina. Y realizar esta promesa del padre que cuando ellos se despiden de Rusia les dice a sus hijos que en Argentina van a ser libres y que no va a haber cosacos y que no va a haber zares, que es una república donde todos van a ser libres. A esos gringos que se hermanaron con sudor, a los gauchos entrerrianos. El mundo de Gerchunov, el mundo de lo que se llamaba la zona de residencia, que era una zona pequeña del Imperio Ruso, donde estaban restringidos a vivir la mayoría de los judíos, era una zona donde la mayoría de la gente vivía en pueblos pequeños que estaban separados por etnias. O sea, no era característica solamente de los judíos que vivían en estos shtetls, que eran pueblos donde se hablaba yiddish, donde se practicaba la religión judía, sino que de ese mismo modo vivían los lituanos, los alemanes que estaban en el imperio, los ucranianos. Era un mundo bastante segregado, y era un mundo además donde los judíos no tenían acceso a la ciudadanía, donde estaban continuamente acechados por leyes que se iban volviendo cada vez más restringidas. Y por eso en ese momento, en el momento que inmigra la familia Gerchunov, hay una inmigración masiva hacia la América toda, principalmente primero Estados Unidos y luego Argentina. Él proviene de una familia educada. Él habla de este pasado donde su padre leía. Él llega a la Argentina a los 7 años sin hablar una palabra de castellano.
Y en las colonias judías en Entre Ríos, la Jewish Colonization Association, que era la organización que supervisaba las colonias, había contratado a una institución que era la Alianza Israelita Universal, con sede en París, para que se hiciera cargo de las escuelas de las colonias. Y esta organización manejó las escuelas de las colonias de 1895 hasta 1918, cuando fueron absorbidas por el Estado Nacional. Entonces eran escuelas donde se enseñaba en varios idiomas, donde los chicos aprendían francés, aprendían castellano, que era la lengua fundamental, porque la idea era que transformarlos en buenos ciudadanos argentinos. Eran escuelas financiadas por judíos europeos adinerados, pero que no tenían restricciones. Entonces, desde el primer momento hay chicos que no son judíos que asisten a esas escuelas. Entonces eran escuelas que tenían una cierta diversidad, eran escuelas rurales, donde se seguía un programa que sí estaba digitado desde Francia, y era un programa parecido al de las escuelas normales francesas. Se enseñaba todas materias laicas, las materias religiosas, si los padres querían, tenían que pagarlas, tenían que pagar a un maestro que enseñara, por ejemplo, religión, si les interesaba, o yiddish. Lo que se enseñaba eran historia argentina, literatura argentina, o sea, muy incipientemente. Fueron escuelas que fueron creciendo, y en realidad Gerchunov pasó por esas escuelas poquitos meses de su vida, porque luego la familia se vino a Buenos Aires. Yo pude, en el archivo de la Alianza Israelita Universal, ubicar al maestro, del cual además Gerchunov sigue hablando toda su vida. Entonces él prepara el aula el primer día y pone un retrato del barón de Hersch, que era el que financiaba las colonias judías en la Argentina y en otros lugares del mundo, y un retrato de San Martín. O sea, uno de los objetivos era que estos chicos fueran agricultores, cosa que no funcionó tan bien como sabemos, o sea, y que fueran ciudadanos argentinos. O sea, se les enseñaba a cantar el himno. La primera escuela se abre en abril del 1895, y cuando llega una inspección escolar hacia septiembre, octubre, los chicos ya saben cantar el himno y reciben a los inspectores y las inspectoras que vienen de Villaguay cantando el himno nacional. Gerchunov de adolescente era obrero. A la familia, ellos vivían en un conventillo, la familia tenía muy poquito dinero, él necesitaba trabajar, trabajó como obrero desde su llegada a Buenos Aires a los 13 años, pero era un chico que como muchos chicos a principios del siglo en la Argentina, a principios del siglo XX, aprovechaba las enormes posibilidades culturales que le daba la ciudad. Entonces, él a los 13 años, por ejemplo, se hizo socio de la Biblioteca Socialista, y ahí conoce a Pairó, y a los 13 años, un chico que hacía pocos años que había llegado al país, conoce a Bartolomé Mitre, director del diario La Nación y expresidente de La Nación. O sea, él leía al lado de José Ingenieros, y él empieza a desear seguir estudiando, porque él tenía un solo año de escolaridad. Entonces da el examen de ingreso para entrar al Nacional de Buenos Aires, y lo preparan para ese examen de ingreso uno de los hermanos Dickman y un médico que vivía en el mismo conventillo. Lo prepara en el área de ciencias naturales, y él entra al Nacional de Buenos Aires. Sigue trabajando la mitad del día, trabaja desde la mañana muy temprano, y entra al Nacional de Buenos Aires, y su profesor de castellano, que era Joaquín B. González, no puede creer que este chico no sea ciudadano argentino. Entonces él lo lleva, a pesar de que a él le faltaban 2 años para cumplir los 18 y poder tomar la ciudadanía, lo lleva a él, lo acompaña a hacerse ciudadano argentino. Presenciando el recrudecimiento del antisemitismo en la Argentina, él ahí ve la necesidad de la creación de instituciones judías. Él en los 20
forma parte del grupo que crea la Sociedad Hebraica, que es principalmente una sociedad cultural, pero a partir de los 30 él se involucra directamente en la denuncia del fascismo y del nazismo, que va a ser algo que lo va a acompañar hasta su muerte en 1950. Y durante toda la Segunda Guerra sigue trabajando en La Nación, sigue escribiendo en La Nación, pero va a escribir muchísimo, va a ser uno de los periodistas más activos de Argentina Libre y Antinazi, y después del final de la guerra va a trabajar para conseguir los votos de los países latinoamericanos para la creación del Estado de Israel. Yo creo que el modelo con el que él se maneja es un modelo de una sociedad donde puedan convivir, donde los judíos convivan con los musulmanes como convivieron en la España medieval, que es el modelo que él quiere rescatar. Y además él era un tipo que no era religioso, que era ateo, que imagina lo que él imaginó para Argentina, lo que le hubiera gustado para Israel y lo que él imaginaba que era la España medieval, que eran estados inclusivos, y en el caso de su modelo para Argentina y su modelo para Israel, estados laicos. La biografía en realidad lo ubica a Gerchunov en el medio de un grupo de amigos extraordinarios que son figuras fundamentales de la cultura de la primera mitad del siglo XX. En Argentina podemos pensar en Jorge Luis Borges, en Manuel Mujica Lainez, con quien él compartía un escritorio en el diario La Nación, Paulina Singerman, Berta Singerman, Victoria Ocampo, que era muy amiga de él, Manuel Gálvez, los intelectuales de principio de siglo, Leopoldo Lugones, y entre los intelectuales internacionales, él en 1914 viaja a Europa y visita a Marcel Proust. Es muy amigo de Valle-Inclán, es amigo de Waldo Frank, de escritores latinoamericanos como Sanín Cano, como Alfonso Reyes, como Gabriela Mistral. La biografía fue un trabajo de investigación largo, prolongado, que me hizo conocer otro mundo. O sea, creo que visité archivos en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Israel, en Estados Unidos, en Europa, en lugares como Francia, como España. O sea, estuve en Ucrania, en el pueblo donde él vivió como niño. O sea, fue una biografía que me hizo conocer un mundo completamente nuevo. O sea, yo creo que cuando empecé a escribir la biografía no sabía a dónde me iba a llevar. Elegí un libro que me ayudó a empezar la biografía y uno que me ayudó a terminarla. El que me ayudó a empezarla fue Buenos Aires 1920-1930, una modernidad periférica de Beatriz Arlo, que fue un libro fundamental para mí para pensar cómo se puede escribir una historia cultural que sea a la vez crítica literaria, pero que incluya una variedad de géneros y que parta de una pregunta que sea muy productiva. Cuando yo estaba cerca de terminar la biografía, salió este libro que se llama The Hare with the Amber Eyes. Fue traducido como La liebre con ojos de ámbar, de Edmund de Waal. Y él cuenta la historia de una familia judía desde fines del siglo XIX, en realidad desde mediados del siglo XIX en Francia, empezando con varios de estos personajes que también formaron parte de la Alianza Israelita Universal, y termina en Japón en el presente y cuenta una historia de una familia judía a través de unos objetos que son unas cerámicas que se coleccionaron y que fueron pasando de una generación a otra. Y yo creo que lo que me dio este libro fue una posibilidad de contar, sin agotar todo, este mundo judío de la primera mitad del siglo XX,
que Gerchunov cuenta, que presencia y que termina con el fin de la guerra. Yo traje para recomendar La rompiente de Reina Roffé. Fue una novela fundamental para mí. Yo el primer trabajo que presenté en un congreso lo escribí sobre La rompiente porque el libro fue publicado a fines de la década del 80 y creo que fue uno de los libros que nos ayudó a contestar nuestra pregunta adorniana. Si Adorno preguntó, ¿se puede escribir, puede haber poesía después de Auschwitz? Nuestra pregunta era, bueno, ¿cómo contamos la dictadura? Y además, concretamente en el caso de esta novela de Reina Roffé, era cómo se cuenta la censura, cómo se cuenta el terror desde una voz de mujer, cómo se puede articular una voz femenina que pasó el horror, que lo transitó y que puede contar algo luego. Fernanda García Lago es poeta, dramaturga y escritora, pero dice que escapa a las definiciones y a cualquier tipo de rótulo. En su novela Nación Vacuna plantea una hipotética recuperación de las Islas Malvinas. En esa historia que no fue, una junta militar gobierna la Argentina, convertida en una nación vacuna, en más de un sentido. No tengo idea cómo surgió Nación Vacuna, porque no hubo un momento en el que yo dijera voy a escribir esto. Yo escribo y desescribo todo el tiempo. Seguramente fueron varias imágenes las que se complotaron para dar inicio. Suelo empezar a partir de una imagen o de una frase. En este caso estaba la carnicería presente, el hijo vegetariano y la selección de mujeres. Pero sé que la primera frase que está escrita en el libro fue la primera frase que escribí. La novela está narrada por un funcionario público, un funcionario estatal, en una Rawson donde se ha trasladado a la capital de la República y que trabaja para un proyecto que desconoce, que es el proyecto Vacuna. Dormí poco, pero soñé con planes. Su discurso era el sueño. Acá deseamos a la mujer perfecta, decía. Un dios femenino que no se impaciente. Un cuerpo exento de especulaciones. No queremos cándidas recién nacidas al deseo. Acá nos importa que la mujer tenga pasado. Algo que ha sobrevivido es garantía de perseverancia. La elegida será eterna pero no infinita. La codicia vencerá el tiempo. Me despierto mal, sobresaltado, y busco la palabra deseo en el diccionario de mamá. Resulta hija de desidia. Hay una junta civil que gobierna, que está representada por un ingeniero, un comisario y un ginecólogo, que da un poco la pauta de lo que se está buscando. Y hay una isla, las Islas Las M, que se ha ganado una guerra, pero los soldados han quedado apestados del otro lado. Esos serían los puntos que luego se van a conectar en la trama. La relación entre la carne vacuna y humana creo que es una relación doméstica que tenemos todos, sobre todo los carnívoros. La exposición de la carne en un mostrador de carnicería contiene el lomo, y el lomo de las mujeres argentinas es como un lugar común, ¿no? Que a mí me sorprendió mucho cuando volví de España, como que se dijera también de las mujeres que eran la mejor carne del mundo. Por otro lado, para mí el cuerpo es central, no solo en este libro, sino hay algo que en mí se empata, como que tiene que ver con la palabra y con la carne. La palabra como un animal vivo que palpita, que muere y que sangra. Y no sé por qué tengo emparentado eso, pero bueno, no soy la única. Hay una larga tradición para mí, desde Baudelaire para acá, en cuanto a la carne, el deseo, la muerte y la mujer como víctima. Por algo es la víctima, ¿no? Incluso en femenino,
se da por descontado en el lenguaje, que si alguien pierde es una mujer. Y me daba ganas de exponer eso literalmente, ¿no? Como no evadir el asunto. Y por otro lado también esas mujeres no solo como carne, sino como útero. Mujeres al servicio de la patria, parir por la patria, entregar el cuerpo por la patria, así como los hombres lo entregan en guerra, las mujeres obligadas a ser un útero para obtener una victoria. La relación de las mujeres y la política, la relación de la política y los hombres, la relación de la política y la política, toda novela es política. Las mujeres son política, el lenguaje lo es, el deseo también. Y por otro lado ahí están utilizadas como objeto político, ¿no? Tienen un fin, es un proyecto estatal, hacerse del cuerpo femenino para el bien común. Como eliminando absolutamente el deseo personal de cada una. Que por otro lado ellas transfiguran en un proyecto propio, que es parir un monstruo para el Estado, engañar al Estado. Que me parecía también como una forma de rebelión de esos cuerpos. Ellas dicen que sí, pero sus cuerpos no. Una especie de encantamiento entre lo que se pretende ser y lo que uno es. Ese engaño permanente que también es político y que es muy argentino. Detesto el personaje como concepto, con su psicología y su descripción física. Eso no me interesa para nada. Ningún personaje para mí tiene psicología porque es una voz. Y es literaria y es funcional también. Y en realidad es un imán de lenguaje. Entonces, sí me parece que está bueno que sea tridimensional mínimamente, en el sentido de que piense, diga y sueñe en contradicción. Porque como todos nosotros. En general en la literatura o en el teatro también se tiende a presentar como un personaje y a intentar redondearlo. A mí me gustan los personajes imprevisibles y triangulares, no redondos. Vecinos de biblioteca. Si fuera mi biblioteca, cambiaría de vecinos semanalmente, porque es caótica y no están organizados ni por país, ni por abecedario, ni por género, ni por nada. Me cuesta mucho esta pregunta, es la más difícil, porque hice varias combinaciones entre poetas, yo entre narradores, yo entre dramaturgos. ¿Yo entre dos mujeres o un hombre y una mujer? ¿Qué tipo de triángulo me estás proponiendo? ¿Latinoamericanos o en otra lengua? Estuve desplegando y no tengo una respuesta. Voy a tirar lo primero que me aparezca ahora. No sé si no voy a justificar nada. Porque además esta pregunta es tremenda, porque uno también podría especular y decir entre dos mediocres para resaltar o entre dos genios para quedar como él. Bien, entonces, como son tantas preguntas, nada, voy a poner un hombre y una mujer y yo en el medio. El hombre podría ser Kenzaburo me gusta sobre todo Arrancad las semillas y fusilad a los niños. Parece una novela espectacularmente oscura, heredera de Jean Genet con El niño criminal, y ya de paso metí otro, y que realmente me perturbó y me admiró mucho por la prosa y por la generosidad en imágenes, tanto cándidas como negras. Porque son niños los protagonistas, niños que nadie quiere, niños expulsados de un orfanato, instalados en una aldea y expulsados de la aldea, que sobreviven solos, y me pareció genial. Del otro lado, voy a poner a Clarice.
Lispector, porque la he estado leyendo ahora La manzana en lo oscuro, que no había leído esa novela, con un narrador masculino, y sobre todo cómo narrar el origen del pensamiento. Uno ve pensar al personaje, que dice que se ha puesto en acción o que nace de un crimen. Me pareció una idea como muy interesante, esto de que todos nos construimos a partir de la falta. Creo que voy a recomendar La isla de los condenados, de Stig Dagerman, un sueco al que llamaron el Rambo escandinavo, que a los 21 años escribió esta novela que me perturbó. Si la pregunta era esa, sí. Él se suicidó siendo muy joven y siendo una estrella, la estrella de las letras. Era anarcosindicalista, depresivo, ateo, maldito y sabía demasiado. Vos lees esa novela y pensás, este tipo tiene 21 años acá. Yo no sé si voy a arribar a este pensamiento en algún momento de mi vejez. Y creo que por eso el apuro. Son 7 personajes en una isla, 7 náufragos, 2 mujeres y 5 hombres. Y hay una mujer, por ejemplo, que está convencida de que parió a un lagarto y que asesina a un lagarto gigante en esa playa, que es uno de los relatos más espectaculares que he leído. Así que ese lo recomiendo. Lo recomiendo, no es para mentes sensibles, pero sí para solitarios.